Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para entender mejor quiénes somos, por qué pensamos o cómo pensamos y el por qué sentimos. Ideas, palabras y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a leer un poco sobre este libro que se llama Cartas de un estoico, y el libro lo escribió Séneca, que es uno de los pensadores romanos, de los pensadores estoicos. Y pues Séneca fue un escritor y pensador quien estuvo por ahí del año del siglo I antes de Cristo, y este fue también pues un pensador que apoyó a Nerón, que era pues uno de los emperadores, fue uno de los emperadores. Y pues este libro se enfoca mucho en lo que el estoicismo enfatiza, que es pues esa idea de vivir un poco simple, de vivir con razón, de vivir en entendimiento. Y bueno, no voy a hacer mucha introducción a Séneca, sino que lo vamos a leer. Vamos a leer la primera parte, no vamos a leer la introducción. eh, y el libro es muy interesante. Es un libro que me ha ayudado muchísimo a ir entendiendo la simpleza de la vida, pues la habilidad de vivir de una manera más simple y no sobrecomplicar las cosas, de entender. Una vez que uno vive con más simplicidad, uno logra entender muchísimo más qué es lo que uno quiere, hacia dónde se quiere dirigir. Y también es una de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast, porque me ha dado muchísima claridad en entender qué es lo que tiene beneficio para mí a largo plazo y qué es lo que me motiva pues cuando me levanto, ¿verdad? Cuando nos levantamos, creo que es importante el tener algo que nos motive, que no solo se haga por dinero, sino que también se haga porque uno verdaderamente lo quiere hacer. Uno verdaderamente quiere levantarse y hacerlo sin la necesidad de que nos paguen dinero. Entonces lo vamos a ir leyendo y también lo voy a ir discutiendo un poco. En este escogieron diferentes cartas. Este libro de Aubiblio, pues escogieron diferentes cartas, no escogieron todas las cartas porque son bastantes. Y estas cartas eran pues cartas verdaderas que se las escribía a su pupilo Lucilio. Y esto es algo muy típico en Grecia, en donde los filósofos les escriben cartas a sus pupilos, y pues esas son las cosas que se enseñan. A veces eran los pupilos viviendo con los profesores y escribían sobre los profesores, y una vez que estos morían, pues les pasaban sus escuelas, ¿verdad? A sus pupilos. Entonces, el número uno dice que es la solidez de una mente ordenada. Dice, a juzgar por lo que me cuentas, creo que eres alguien muy prometedor. No vas de un lugar a otro ni te inquietas con los cambios, porque ese tipo de comportamiento es síntoma de una mente enferma. Eso es algo muy típico de los estoicos. Son muy directos y tienen mucha razón en lo que dice. O sea, esta idea de ir de un lugar a otro, de estar buscando cosas constantemente para que nos llenen, es un poco peligroso. Es síntoma de una mente inquieta, síntoma de una mente enferma, dice él. Y lo mismo sucede con el celular de hoy en día, que lo podemos apreciar de la misma manera, ¿verdad? En donde tenemos esa necesidad de irnos al celular.
constantemente, de ir a buscar, no podemos quedarnos en silencio, necesitamos el ir a- a- el utilizarlo como un escape, de cierta manera, porque no nos podemos quedar en silencio. Nos mortifica quedarnos en silencio, lo que es un síntoma de una mente inquieta, de una mente enferma, es lo que él le dice. A mi modo de ver, la mejor prueba de una mente bien ordenada es la capacidad para detenerse donde está y pasar algún tiempo a solas, sin otra compañía que uno mismo. Y esto es importantísimo. Es importantísimo el pasar tiempo solo, el poder cerrar los ojos y quedarse ahí, sin tener que ir a ningún lado, a ningún otro lado, ni al pasado ni al futuro, sino el, el poder estar uno a solas sin tenerle miedo a la mente, ¿verdad? A los pensamientos que vayan a traer ese momento de soledad. Eh, y creo que es importante también para la mente, para reestructurar ideas, reestructurar memoria también a corto plazo y a largo plazo, porque esa interacción con información que tenemos hoy en día, por ejemplo, otra vez utilizando el ejemplo del celular, tiene efectos que deterioran nuestra habilidad para pensar y nuestra habilidad para interactuar, ¿verdad? Con el ambiente, con nuestros pensamientos y con cómo nos sentimos también internamente. Dice, sin embargo, ten cuidado de que haya desorden en esas lecturas a las que te refieres, esa lectura de muchos autores y libros de todo tipo. Deberías prolongar tu estancia entre escritores cuyo genio sea cuestionable, nutriéndote de ellos si quieres obtener algo provechoso de la lectura, algo que sea duradero en tu mente. Estar en todas partes no es no estar en ninguna parte. Las personas que se pasan la vida viajando por el extranjero acaban teniendo muchos lugares donde hospedarse, pero ninguna amistad verdadera. Lo mismo debe ocurrir con los lectores que nunca forjan una relación íntima con un gran escritor, sino que van de uno a otro haciendo visitas relámpago a todos ellos. Aquí está hablando como de esto sucede también con los amigos, ¿verdad? Si uno tiene muchos amigos, no hay profundidad porque cuesta muchísimo construir una relación, se toma tiempo en construir la intimidad, por ejemplo. Entonces, el tener muchos amigos no necesariamente es señal de una buena amistad, que sea bien íntima, en donde se comparten pues intimidades, ¿verdad? De igual manera pasa con los libros, con la información. Si uno está constantemente leyéndose un nuevo libro sobre temas diferentes y nunca pues entra a profundidad en alguno de esos temas, pues se queda uno en la superficie, se queda uno en la superficie de esos temas. Entonces, ahí es donde él está haciendo la crítica, el no ir de libro en libro, sino enfocarse en unos pocos autores que, cuyo genio es incuestionable, lo dice él, pues para poder verdaderamente aprender lo necesario, ¿verdad? Que necesitamos pues para cultivar una vida que sea, pues, que sea pues buena para nosotros, para nuestros propios intereses, no los intereses de alguien más. También dice, los alimentos que se vomitan o se expulsan tan pronto como se ingieren, no se asimilan, no se asimilan.
no se asimilan en el cuerpo y por ende no nutren ni hacen ningún bien. Nada obstaculiza tanto una curación, perdón, como los cambios frecuentes de tratamiento. Otra vez la idea de los amigos, ¿verdad? El estar cambiando constantemente de amigos, el tener muchos amigos, no se va a construir esa intimidad. O el tener muchos hobbies, por ejemplo. Uno tiene 10, 15 hobbies, no va a alcanzar pues el tiempo para uno entregarse a uno de una manera más profunda, ¿verdad? Dice, una herida no se cura nunca si se le coloca diferentes ungüentos. Una planta sometida a vestiscas crece débil o en todo caso nunca lo hace. Nada es útil si depende de los constantes cambios y del discutir sin propósito. Una multitud de libros no leídos son simplemente estorbos. Por eso, si no eres capaz de leer todos los libros que posees y solo necesitas aquellos que quieres y eres capaz de leer, y si dices, pero me gusta abrir libros diferentes en momentos diferentes, mi respuesta será la siguiente. Degustar un plato tras otro es señal de un estómago caprichoso. Cuando los alimentos son disímiles y de gama diversa, su fin no es nutrir a los comensales, sino deleitarlos con su aspecto sofisticado. Por lo tanto, lee siempre, lee siempre autores clásicos consagrados y si en algún momento te apetece cambiar de autor, vuelve a los que leíste antes y nunca te decepcionarán. Y nunca te decepcionarán. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que los estoicos eran muy minimalistas también. No solo con las cosas, que además su relación con las cosas era muy mínima, ¿verdad? Ese es un aspecto, digamos, más estético del minimalismo. Pero algo muy importante es en la mente, ¿verdad? Que nos habla también de los pensamientos, de tener pocos pensamientos, de no enfocarnos en tantos pensamientos, de cuando hacemos, por ejemplo, introspección, que estaba hablando bastante en el podcast sobre la introspección, el escoger un solo tema, quizás dos, y no querer abarcar 10 temas diferentes, porque en la profundidad es donde está el verdadero aprendizaje, como la persona que quiere aprender mercadeo, se pone a aprender mercadeo, se pone a aprender negocios y luego ventas y luego diferentes tipos de mercadeo, que mercadeo digital, que mercadeo de email, que media buying, o sea, hay muchísimos tipos de mercadeo. Eh, pues se convierte en un generalista, ¿verdad? En donde tiene mucho conocimiento, pero no es específico. Y la especialización es sumamente importante. Entonces, pues los estoicos son bastante minimalistas en la parte estética y de igual manera en el pensamiento y es sumamente importante para encontrar claridad, claridad mental, estabilidad emocional también. Dice, adquiere asimismo algo que te ayude a afrontar la pobreza, la muerte y otros males. A diario, después de cosechar muchos pensamientos, quédate con uno y profundízalo a fondo. Profundízalo a fondo. Esto es lo que hago yo. De los muchos éxitos, de los muchos textos, perdón, que he estado leyendo, me quedo solo con uno. Mi pensamiento de hoy se produjo luego de leer algo de Epicuro. Epicuro es buenísimo también. Tienen que leer a Epicuro. Sí, amigo, a veces leo a los escritores del bando contrario, pero lo hago como curioso, no como desertor. El epicureísmo era como cierta competencia con el estoicismo. Tenían mucha competencia los filósofos en Grecia. Y de igual manera
era muy humilde para ir a leer a los otros también y aprender de los otros, no solo estar en una constante competencia, ¿verdad? Entonces dice, el pensamiento es el siguiente, ese es el pensamiento de Epicuro. No es pobre quien sabe alegrarse. No es pobre el hombre que tiene poco, sino el que anhela tener más. No es hombre, perdón, no es pobre el hombre que tiene poco, sino el que anhela tener más. Qué fuerte, ¿verdad? Tanto que anhelamos tener, tantas cosas que anhelamos tener y se va haciendo ah, pobre. A veces los más ricos son, son pobres de, de mente, en donde tienen una mansión y quieren más y quieren más y quieren más. Y se los va comiendo por dentro, ese deseo insaciable de tener y de tener. Entonces da igual cuánto haya guardado un hombre en su caja fuerte o en sus graneros, cuántas cabezas de ganado pastoree o cuánto dinero tenga ahorrado. Si siempre va detrás de lo ajeno y solo aprecia lo que aún no ha conseguido. Gran pensamiento, ¿cierto? Gracias a él, volví a recordar cuál es el límite adecuado de la riqueza. Primero, solo tener lo esencial y segundo, tener lo suficiente. Dice, gracias a él, voy a repetirlo porque esto es muy interesante también. Volví a recordar cuál es el límite adecuado de la riqueza. Primero, solo tener lo esencial y segundo, tener lo suficiente. Wow, muy interesante. Nuestra escénica está increíble. Esta es la primera carta de este libro y así es como se ve el libro también. Es un libro muy fácil de leer eh, y la verdad es que los ejemplos que él da son muy sencillos. O sea, las comparaciones, las enseñanzas son muy sencillas, o sea, son muy fáciles de leer y quizás son simples pero difíciles de aplicar, ¿verdad? Am, entonces, algunas notas que apunté aquí es como eh, que es tener lo esencial y tener lo suficiente, ¿verdad? Es como cuántos pares de zapatos son suficientes para sentirnos bien con nosotros mismos, cuánta ropa tenemos que tener para sentirnos bien con nosotros mismos. Necesitamos 2 carros afuera o 3 carros, cuántos carros necesitamos, o sea, cuánto es suficiente. Um, También mencionó lo de pasar tiempo a solas, que pues hablé también de eso y eso es sumamente importante, el pasar tiempo a solas, ya sea meditando o cerrando los ojos o haciendo introspección, pues para uno poder escuchar, ¿sabes? Cuando hay mucha bulla fuera, se vuelve sumamente difícil el poder escucharse a uno mismo, ¿verdad? Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero que quizás la sociedad me está diciendo que no, ¿verdad? O qué es lo que, quizás cuáles son las estructuras de pensamiento que me está imponiendo la sociedad. Lo otro fue lo de leer la lectura de muchos autores y lecturas de todo tipo. Y esto aplica no solo a los libros, ¿verdad? La importancia de escoger buenos libros. Uno escoge un mal libro y le puede alterar el consciente, le puede alterar la, la, quizás la estructuración de ideas y esto puede tener consecuencias raquíticas, ¿verdad? Para uno mismo. El- y lo último que mencionó, lo del hombre pobre, am, es muy poderoso también. Es muy poderoso porque
Hay personas que son muy ricas, pero pobres. No se sienten bien, no se sienten suficiente, quieren más, ganan muchísimo dinero, pero se lo gastan en cosas que no añaden a la existencia y a la experiencia humana, que no solo es lo superficial, no solo son las cosas. Entonces, aquí los dejo con esta primera carta. Vamos a seguir leyendo cartas, las cartas de Séneca, cartas de un estoico, de Lucio Séneca, un importante estoico romano. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar y si pueden compartir, se los voy a agradecer también. Nos vemos.